buenas tardes, mi nombre es Miguel Ávila Y Sergio López. y este es el video sobre el tema que nosotros escogimos para la clase de contexto, que en este caso es suicidio. A continuación vamos a ver las diferentes entrevistas que, a pesar de que fueron solamente a 3 personas, siempre hubieron datos bastante significativos. En este caso, 2 de estas 3 solamente serán audios debido a que no hubo la posibilidad de que fueran en formato de video, así que a continuación le mostraremos los diferentes audios. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Miguel Ávila y Y Sergio López. esta es una entrevista que planeamos hacerle al profesor Julio Mazorco con respecto al tema del suicidio. Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Bueno, a ver, nuestra primera pregunta en esta entrevista sería, ¿es relevante para usted el suicidio? Bueno, es una pregunta sí o no. Sí, sí es relevante. Sí, ¿Me podrías explicar por qué? ¿nos podrías argumentar el por qué piensa que es relevante? Listo, pues yo creería que es relevante como en términos sociales. En lo personal y en lo profesional ubico lo siguiente y es, me parece aterrador que estemos en una sociedad en la que alguien pueda tener tanta angustia, tanto miedo, tanta rabia tal vez, tanta impotencia, tanta incertidumbre que decida dejar de vivir. Me parece relevante por eso, porque siento que es un síntoma social delicado si alguien entre nosotros decide que de verdad esto no vale la pena, que es tan aterrador vivir entre nosotros que es mejor no estar. Uy, hijo de pucha, duro, no, duro. Ya, un momentito. Sí, sí. Haga la segunda. ¿Cuál crees que son los principales factores que llevan a una persona a tomar esta decisión? Bueno, en el caso del suicidio, cabe decir, bueno, vinculado con la pregunta anterior, que para mí tiene una relevancia no solamente individual, sino social. Entonces, en ese sentido, como fenómeno social, el suicidio también tiene múltiples factores, precisamente como ustedes lo vienen estudiando también al interior del curso. En la perspectiva tradicional de la psicología, usualmente se ubican factores que tienen un carácter más individual, ¿no? Entonces el sujeto que tiene determinada experiencia de vida, un trauma, situaciones difíciles, tendencias de personalidad, dificultad para afrontar la incertidumbre de los problemas de la vida, etcétera. Que esos claramente son unos de los elementos, pero no los únicos. Por ejemplo, en Ibagué habría que hablar de otras dos grandes condiciones, una condición cultural, que incluso en los estudios transgeneracionales del trauma empiezan a ubicar que, por ejemplo, en el Tolima tenemos históricamente una tradición de muerte, no solamente desde la conquista con la eliminación y la masacre indígena, sino también en el periodo de la violencia bipartidista. Entonces hay una historia cultural asociada a la muerte. Pero por otro lado, no solamente están los elementos culturales, sino los elementos económicos, ¿no? Ibagué es una de las ciudades con más alto tasa de desempleo y el factor económico es un factor también central en los momentos de angustia que se viven al tomar este tipo de decisiones. Entonces, bueno, ya tenemos elementos individuales del sujeto, elementos culturales, elementos económicos y claramente yo hablaría también de elementos sociales para decir que estamos en una sociedad que poco se preocupa por el otro y por el cuidado del otro, más bien estamos en una sociedad individualista, centrada en la violencia de la vida cotidiana, centrada en la exclusión y en formas relacionales que conducen al aislamiento y a la falta de lazos cooperativos y solidarios que sirvan de colchón para este tipo de situaciones. Bueno, nuestra tercera pregunta es, ¿qué le aconsejaría a una persona con ideas suicidas? Mira que es escuchar, es estar como dispuesto a escuchar y no tanto qué decir o cómo llegarle como con una fórmula, pues una prescripción de algo, es saber escuchar a la persona y tratar de ponerse en sus zapatos. Suena cliché, pero me parece que es lo indicado. Y el poder escuchar y sin juzgar, sin llegar a tener como esa condición de superioridad, entre comillas, abordar su problemática, entenderla, buscar entenderla, comprenderla y de alguna manera orientar con palabras pues, muy sensibles al contexto pues, particular de cada caso. ¿Qué deberían hacer las entidades del gobierno para prevenir y tratar el suicidio?
Mire, como tal, señora Ávila, en el tema de las entidades del gobierno debería haber muchos y diversos planes, tanto no solo la intervención del gobierno, sino que influyan, involucren y creen espacios en los cuales los familiares y personas con gran especialidad como psicólogos, psiquiatras, entre otras personas más que puedan apoyarlo, puedan dar esa manera de darle un espacio a la persona para que pueda expresar lo que necesita, lo que requiere, qué es lo que le agobia, qué es lo que le está dando a sucumbir esos pensamientos tan lastimosos, ¿no? Para poder quitarse la vida. Por lo menos acá en Perú hay programas en los centros de salud, en policías, ¿no? En los centros policiales, en los cuales se ayuda a la persona que tiene problemas, tal vez psicológicos, y que tiene problemas un poco con el suicidio. No está difundido, eso es lo de malo. Por lo menos en la parte de Perú no hay una gran difusión a las personas que están pasando por esas etapas, que las consultas, el tratamiento puede ser gratuito, ¿no? Para ellos. Pero más que nada, más que las entidades del gobierno, yo pienso que debe influir tanto más la familia, ¿no? A veces las personas que se quitan la vida tienen ese ánimo, ¿no? Son personas que han sido separadas o viven solas o han sido arraigadas, alejadas tanto de su círculo familiar, ¿no? Falta un afecto familiar, un apoyo familiar, una persona de confianza que lo apoye, que lo ayude. Pero en el parte de las entidades del gobierno, tanto en el derecho, hay normativas o por lo menos hay reglamentos, hay funciones específicas para cada especialista, tanto como el policía. Acá hay un organismo más pequeño que son los serenazgos y psicólogos y psiquiatras para poder apoyar a la persona que está pasando por esas etapas. Pero lo que falta acá y lo que se aconsejaría y lo que se debería hacer como gobierno, como familia, como persona partícipe de este tema es mayor difusión y que la persona por lo menos pueda entender de que no se encuentra sola, ¿no? Que nosotros, tú, yo, cualquiera de nosotros podamos apoyarlo de manera indefectible para que él deje de estar pensando en ese tema o tratar de apoyarlo de alguna de otra manera para que no haga pues no esa situación no tan lastimosa, ¿no? Ese es el detalle. Listo, y nuestra última pregunta entonces sería, ¿conoce algún familiar, amigo o conocido que se haya suicidado o tenido intentos suicidas? Y si es así, ¿sabe qué problemas o situaciones lo llevaron a tomar esa decisión? Bueno, esa es una pregunta difícil porque es triste pensar que sí y que son muchos y que creo que toda la vida, como desde la preadolescencia, más bien yo mismo, con amigos, en distintas situaciones y a lo largo de la vida hemos hablado, algunos lo han intentado, algunos lo han logrado indirectamente, ¿no? Digamos en rutas hacia el alcoholismo, en rutas hacia otras formas de autodestrucción que han decantado en la muerte, eh, y que y que si intento recordar como de lo que hemos vivido, ubicaría que ante todo es una falta de sentido, una ausencia de valor sobre la vida, un pensar que todo está tan echado a perder, ¿no? Las condiciones políticas, económicas, como que es tan abrumador y tan pesada la sociedad y el malestar cultural en que vivimos diariamente, que se escapa la posibilidad de ver caminos distintos. Y muchos de mis amigos que han estado en esas condiciones ha sido eso, porque han tenido incluso condiciones materiales, económicas para hacer muchas cosas y eso no ha sido suficiente, los factores económicos, sino que más bien ha sido incluso gente muy inteligente que más bien con lo que no ha logrado lidiar es con una sociedad tan perversa como la que tenemos. Entonces, listo, muchas gracias, profesor Julio, y le agradecemos por darnos este espacio para entrevistarlo.
Vale, no, pues gracias a ustedes y qué bueno que sigan cultivando pues esa curiosidad, porque precisamente pasa en todos los problemas, ¿no? Y más en la vida social, que uno se atrapa en pequeñas miradas y no suele desarrollar el marco más amplio de distintas perspectivas, de entender más a fondo las situaciones, porque los medios de comunicación y digamos los discursos más formales o públicos suelen tender a ser siempre reduccionistas de todo, ¿no? Nos presentan en las noticias cosas sobre violencia, cosas sobre consumo de sustancias, cosas sobre suicidio, pero que siempre son unas visiones supremamente sesgadas y reduccionistas que no le dejan a uno entender bien qué es lo que pasa a fondo. Entonces, Como se vio, ahora lo que vamos a hablar es sobre los diferentes medios que consultamos con respecto a este tema del suicidio. En este caso, por mi parte, yo consulté dos, la cual fue una página en internet, la cual es, digamos, los diferentes medios o las causas que tienen los adolescentes al momento de suicidarse. En este caso, las ideas van tirando más que nada a la depresión debido a diferentes temáticas sociales. Por ejemplo, el acoso escolar puede ser uno, o también, digamos, otro puede ser bastante común, rompimiento de alguna pareja. Y el segundo, digamos que sí fue un poco más fuerte, ya que esto lo saqué de un documental de Pirri, que era un reportero de RCN, el cual se trataba sobre la eutanasia, mencionando respecto que quién es dueño de nuestra propia vida, si lo que es o la iglesia, el Estado o uno mismo, ya que digamos, el paciente que se mencionaba ahí padecía de una enfermedad de acrónimo ELA. Evidentemente, pues como tiene un nombre un poco confuso, no memoricé perfectamente el nombre, pero sí sus causas, las cuales son que todas las neuronas terminan muriendo inevitablemente, ocasionando que todos los músculos queden inhabilitados a excepción de los ojos. Es como que simplemente está completamente consciente, pero solamente puede estar mirando para un lado o para otro. Vale, las fuentes que consulté fue dos videos en YouTube, uno del youtuber Jordi Wild y otro de la Cruz Roja Española. En el de Jordi encontramos cómo él menciona que la salud mental es la verdadera pandemia que afecta a la sociedad y que no se le da la importancia requerida ni por la población en general ni por el gobierno. Y para los personajes históricos, que esta fue la fase 4 o paso, fueron 3. Uno fue Papa Francisco, que es del siglo XXI. Un faraón y San Agustín. San Agustín. Y ya digamos que cada uno tiene una postura diferente, ya que digamos lo que fue el Papa Francisco, digamos que a pesar de ponerse en una posición religiosa, siempre no pone esto como una forma de libertad, ya que hay algunos factores que al final de cuentas nos llevan a tomar esa decisión. Con los egipcios, pues sí es un poco más diferente, ya que para ellos realmente no lo ven como algo muy de gran importancia, porque al final de cuentas no son ellos quienes están en esa posición. Y para el último paso, que es el 5, en este caso decidimos hacer fue un mapa de ideas con relación a estas temáticas. En este caso, pues en estos ambos lados son las diferentes posiciones que tiene tanto la política como la religión, especialmente la católica. Porque para los políticos es más que nada que sí o sí acaba siendo un delito, al menos en su mayoría. Igual modo sea cualquier campo mediático que sea, y no les importa qué tipo de enfermedad terminal o sufrimiento esté pasando a los demás. Por lo mismo, la religión católica también mencionan que uno no puede suicidarse, ya que lo consideran pecado porque no piensan que uno mismo sea dueño de su propia vida. En este caso, pues también hay una pequeña definición, porque muchos no tienen en cuenta que es el suicidio. Pero lo que encontramos interesante también es que hay diferentes tipos, cuáles cuidados paliativos, que se refieren a, digamos, mejorar la vida o tener mejores campos en su vida hasta el final. Suicidios asistidos, que es muy diferente a la eutanasia, ya que el asistido es, digamos, terminar con su vida mediante medios que el mismo afectado posea, pero en cambio la eutanasia se refiere a que solamente un médico certificado sea quien lleve a cabo esta decisión. Y el tradicional, que es básicamente que la propia persona ya sí decida matarse ya por medios convencionales, por ejemplo, tirándose en un lugar alto o ahorcándose. Frente a las causas encontramos que la mayoría se deben a la depresión, la salud mental y factores como el estrés y la ansiedad.
complementando un poco lo que mi compañero en la parte de la religión tiene la idea de pecado por el pensamiento de San Agustín, que bueno, es el personaje que tocamos. Y en este caso el último personaje que fue interesante fue, digamos, Jack Kevorkian, el cual se le consideraba o se le decía como el doctor muerte, ya que había ayudado a realizar eutanasia a más de 100 personas, y una de sus frases era: morir no es un crimen, o lo